Molt bones, de Televisió Meliana, Emici del Poble, estem a bona marxa, en les cases de Bàrcena, en el Casal Faller, on anem a traslladar avui un xicot de reportatge en gent de Meliana totalment diferent, amb un company de Meliana com és Javi Rey, discjockey, i el qual pues, ens va traslladar tot el que porta darrere aquesta tasca i aquesta afició per donar a conèixer a la resta del poble. Pues anem cap allà. Con este Juliet. We've got a caller, so tell me, what's on your mind? My name is John. I think You got it.
buenas, nos encontramos con Tony de Onda Music. Muy buenas, Tony. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Nada, un evento en el cual pues hemos venido por el compañero Javi, que es del pueblo de Meliana, y en el cual pues haciendo esa difusión también de las peculiaridades de mucha gente del pueblo, una de ellas como puede ser la de pinchar como DJ, como tiene Javi, ¿no? Que estamos hoy aquí y ante todo gracias de estar aquí representando y dando esta cobertura, ¿no? Pues nosotros aquí hoy, el día de hoy se está haciendo un poquito por dar un poquito más de nombre a lo que es la radio Onda 40 Music. Cumpliremos un año en breve, ahora en diciembre cumpliremos un añito. Montamos muchos eventos como este para que la gente también nos pueda conocer mucho más, gracias al programa Javi Rey in Session, como bien decimos, Javi Rey de Meliana, y desde un programa que emitimos todas las mañanas de 7 a 10 de la mañana del primer café con Xavi, nos hemos hecho una pequeña quedada para podernos comer una buena paella, gente de Zaragoza, venir aquí y poder conocer también un poquito nuestras costumbres. Y siempre se hacen con el mejor corazón, ¿no? Para que la gente disfrute, que nos vayan conociendo y sobre todo que sepan que Onda 40 Music es una emisora que está por descubrir, que nos gustaría que todo el mundo, pues bien por app, que se pueden descargar Onda 40 Music en la web www.onda40music.com y también en Valencia capital y con tornada en la 100.2 de la FM. Tony, ¿cómo nació todo esto? Porque como has dicho, llevamos un año, ¿no? Ponte un poquito más para acá. En el cual, ¿cómo nació esto? ¿Cómo esa inercia y crear este conjunto y llevar este proyecto hacia adelante? Pues aquí se inició un proyecto muy importante hace un año, como bien he dicho, o hace un año, en el cual nos juntamos un colectivo, en este caso Javi Rey y yo, y montamos lo que era Radio Rey Music. Hicimos una pequeña fusión con otra emisora compañera y al final pues hemos hecho un cómputo de amigos que llevamos una directiva y siempre, pues como bien he dicho antes, desde el corazón, porque nos gusta lo que hacemos, distribuir nuestra música a la gente, exteriorizar unos sentimientos musicales. Y nos ha parecido de muy buena, ¿cómo te lo diría? Es que es muy difícil de explicar. Retransmitir algo que a ti te sale del corazón y poderlo hacer llegar a los corazones de la gente, para nosotros es mucho más importante que cualquier cosa física o dinero. Y lo hacemos siempre para poder tener una opción más a que la gente recuerde nuestra música Remember, como estáis escuchando, y mucho pop rock español que también ponemos en nuestra emisora. Así es una realidad, ¿no? Pero también aquí estamos viendo el fruto. Detrás hay un trabajo, ¿no? Hay un día a día, una continuidad que no es fácil de llevar, ¿no? ¿Cómo os enhebráis y cómo autogestionáis todo esto? Bueno, ahí es que tenemos que rascar un poquito de todo, ¿no? Tenemos que sacar tiempo, muchas veces no sabemos cómo, pero lo hacemos. Hay que hacer mucha programación, para una semana sola hay que hacer mucha programación, hay que hacer muchos programas en directo, cuadrar una programación específica por horas para esa gente que actúa, muchos radio DJs que intervienen en la emisora. Y bueno, se lleva con un poquito de locura, vamos a ser sinceros, pero bueno, gracias, como bien decimos, a Javi Rey, a Vicente Alfonso, Vicente Llopis y a toda esa junta directiva que nos rodea, pues podemos hacer las cosas fáciles, por decirlo de alguna manera, aunque como bien decimos, lleva mucho trabajo, que no se ve y que poco a poco esa recompensa pues es la que estamos teniendo, la captación de oyentes, y gracias a eso pues nos sacamos fuerzas y sitio y tiempo para poder transmitir lo mejor para ellos también. Es complicado, pero se saca. Es una realidad, ¿no? En el cual hay que decirlo bien claro. El trabajo que hay detrás, pero también la importancia de realizar estos eventos como los de hoy a públicos, abiertos, de forma distendida, amena y de compartir todas y todos juntos, ¿no? Es también bastante lioso todo, ¿no? Porque tienes que contar con asociaciones, por ejemplo, como Casas de Bárcena, que nos ofrece su casal para podernos brindar, nosotros les pagamos a ellos por el servicio que nos dan, esa paella maravillosa que nos van a hacer hoy. Lleva un seguimiento muy costoso, pero como bien he dicho antes, arma con gusto no pica, ¿no? Cuando se hace desde el corazón, a uno le nace hacerlo y luego solo tenemos por eso que ver el ambiente que estamos generando. Ahora vendrá más gente porque hasta 50 personas nos vamos a congregar. Tenemos aquí uno de los artífices, que es el del primer café, que es Xavi. Y como bien digo, pues todas estas cosas cuesta de hacer, pero se sacan adelante. No hay otra, Tony, por supuesto que desde aquí darnos todo el respaldo a que todos estos proyectos pues se puedan llevar y expandir, ¿no? Y hacer ese reso, ¿no? Como decimos en valenciano, ese eco necesario para dar a conocer, porque no es fácil el trabajo que lleváis detrás y la continuidad en el tiempo. Hay que pegar muchas patadas, no es nada fácil, como bien nos dices. Y bueno, es que eso es un día a día, una pelea diaria, es una lucha continua.
Pero bueno, lo que siempre decimos, se sacan fuerzas para todo y sale desde el corazón y se hace para que el oyente tenga un poquito de nosotros dentro de sus casas, en sus cosas y sus trabajos y que nos pueda seguir por todos lados. Esa labor que hacemos todos desde Onda 40 Music, trasladarla y montar todo este tipo de eventos es costoso pero satisfactorio, lo único que tengo que decir, porque sí es verdad, la respuesta de hoy ha sido bastante impresionante, gente de Zaragoza que ha venido, gente de Bilbao, gente de Alicante, nos vamos a juntar unas 60-70 personas hoy aquí para comer y no ha sido nada fácil, pero bueno, aquí estamos, celebrando el evento y como vienes escuchando, un éxito, la verdad, un éxito. Como has dicho tú, más allá de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es una realidad, ¿no? Estamos también interviniendo con nuestra emisora, con una emisora que nos comparte también mucho, que es Locura FM Zaragoza. Estamos en Alcamp Tarragona, estamos en Locura FM Zaragoza y estamos distribuyéndonos un poquito por la zona de Logroño, también con Splash Radio, que es otra empresa colaboradora con Onda 40 Music. Y bueno, vamos sembrando, ¿no? Aquí vamos sembrando para luego ir recogiendo y de ahí, de todo ese esfuerzo y de toda esa unión, sale todo esto que estáis viendo aquí. Es satisfacción, no me queda otro que sonreír y agradecer a toda esa gente que siempre está ahí al otro lado para todo esto poderlo hacer realidad, para hacer un sueño realidad. Y se nos está cumpliendo poquito a poquito, pero ahí estamos, peleando. Muy bien, Tony, os dejamos disfrutar de la jornada porque también es un deleite el poder disfrutar de todos estos eventos, aunque lleven su trabajo detrás, pero como he dicho... Pero ahora ya no se nota, ahora ya el trabajo está hecho. Ahora, como bien dice, hay que disfrutar de todo, a la gente que ha venido, que ellos sobre todo se lo pasen bien, que la gente que viene de fuera se sienta como en casa, la gente que viene de fuera se sienta como en casa, que es lo que queremos, y que esto se repita por muchas veces más. Avisaremos pronto de un gran evento de aniversario de la radio, ya hablaré con Javi, ya quedaremos, os avisaremos de un evento de la radio que os podéis pasar, donde sabemos varios radio DJs de Onda 40 Music, haciendo ese primer aniversario por todo lo alto, seguro. Ya estamos trabajando en ello. No hemos terminado aquí y ya estamos trabajando en el aniversario, que seguramente, puedo adelantar que seguramente sea para noviembre. ¿Vale? Muchas gracias, Tony, os deseamos lo mejor, ¿eh? Un placer, muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Muy buena, nos encontramos con Xavi de Zaragoza. Nada, desde fuera de la Comunidad Valenciana también está teniendo eco y resonancia, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, lo que haces en Zaragoza y cómo congregáis todos estos eventos, esta unión a nivel nacional para llevar a cabo y poder desarrollar todos estos proyectos. Bueno, pues mira, yo estoy en Zaragoza, ¿vale? Yo soy de Locura FM y vamos organizando eventos por todo el territorio nacional, lo pasamos genial, ya lo estás viendo aquí, lo vamos a pasar genial. Y bueno, también aparte soy DJ residente de la gira de Mola los 90 y claro, mi vida está en torno de la música, de los años 90, años 2000, y claro, eventos de estos hay que hacer, si no, no hay alegría en esta vida. ¿Cómo surgió todo? ¿Cómo fueron tus inicios, no? Porque no es fácil llegar hasta el día de hoy y poder decir, oye, pues ya nos hemos consolidado, ya estamos ya con un nombre hecho, ya estamos ya expandiendo y podemos llegar a poder decir que más o menos nuestro sueño en parte o gran parte está conseguido. Sí, el sueño se ha cumplido. Todo empezó pues con 16 años. Mira, tengo 18, cuidado, tengo 18. No se equivoque. Con 16 años empecé a trabajar en la discoteca recogiendo vasos, pero siempre me atraía el mundo del DJ. Y bueno, poco a poco, en mes y medio más o menos, pude colocarme en la cabina de ayudante y ahí empezó todo. Ya pasé a la emisora de radio, pasé a trabajar en Max Music de ayudante y fue mi vida en torno de discotecas. Luego ya empezaron las fiestas y por suerte hace 7-8 años se ha retomado todo lo de la música Remember, y por suerte, y que dure mucho tiempo, porque es la mejor música que hay. Así es. Es la mejor. Es una realidad, porque no es fácil mantenerse en el tiempo esa continuidad y como hemos dicho antes con Tony, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás que el ojo no ve, ¿no? Como decimos. Hay mucho trabajo detrás de todo esto. O sea, de una emisora de radio, detrás de la emisora hay mucho trabajo. El tema de programación, producción, hay mucho trabajo. Claro, tú pones la radio, lo ves todo muy bonito, organizas un evento, se ve muy bonito, pero todo tiene mucho trabajo, todo. Y por suerte, bueno, nos vamos manteniendo y que dure. Pero no hay que decirlo, o sí que hay que decirlo mucho mejor, y alzar la voz a ello, porque cuando algo se hace con gusto, como decía Tony, la sarna con gusto no pica, ¿no? Y también tiene una recompensa y una satisfacción personal que muchas veces económicamente no se puede cubrir. No, a ver, a mí esto, como digo yo siempre, yo voy a los eventos, a las giras de Mola en los 90, por ejemplo, o fiestas así, y como digo yo voy a pasármelo bien.
que tengo la suerte que cobro, ¿vale? Pero yo voy a pasármelo bien. Si no vas a pasártelo bien, quédate en casa. ¿Sabes? Tú vas a pasártelo bien y el público se lo va a pasar bien. Si no te lo pasas bien tú, el público no se lo pasará bien. Eso es. Y no es nada fácil hacerse un sitio dentro de este mundo, ¿no? No es nada fácil. Cuenta que yo llevo desde los 16 años, voy a hacer 50 en agosto, llevo muchos años vivo de esto. Y cuesta muchísimo, mucho. ¿Qué opinas del compañero Xavi Rey? La incorporación que ha habido. Una pasada. Javi, vamos, Javi es una pasada. No se lo digas, pero ahora le voy a pedir una canción reggaetón, a ver qué me dice, ya verás. Pero es un tío cojonudo, No, la verdad que el sumar cada vez más gente, el que pueda haber una continuidad y sobre todo también da chicha que esto funcione y ruede como toca, ¿no? Sí, es una pasada. Esto que no paran de innovar, no paran de hacer cosas nuevas, y eso es muy bueno, porque en esta vida conseguir el éxito es fácil, lo que no es fácil es mantenerse. Ellos lo han conseguido, lo están consiguiendo, pero es que lo bueno es que están manteniendo y subiendo a la vez. Eso es muy bueno. ¿Qué mensaje te gustaría lanzar a todos y todos que nos estén viendo? Pues mira, mensaje que precisamente lo llevo tatuado, que sin locura no existe la felicidad. Ese es. Hay que tener una pequeña locura en nuestra vida. Y si la tenemos, seremos felices. Pues Xavi, os deseamos que paséis una gran jornada y que disfrutéis como toca. Gracias, muchísimas gracias, un placer, ¿eh? Igualmente. Venga, Salud. Hasta luego. Molt bones, ens trobem amb Xavi Rey, que nos va contar millor que ningú ell todo lo que estem fent avui així i donant a conèixer al Pablo de Meliana, ¿no? Javi, ¿cuál ha sido este recorrido, este camino para estar hoy aquí haciendo lo que estás haciendo? Pues ha sido un camino duro por Meliana. Empecé en Pafetreus con el amigo Soriano hace un montón de años, ya ni me acuerdo, creo que 20. Y nada, he pasado por todos los Pafes e incluso salas de Meliana, siendo 14 años residente de Esfera. Y ahora estamos en el proyecto de radio Onda 40 Music, el cual estamos lanzando lo que es la música Remember, tanto dance como pop y rock, por toda Valencia, a través de la FM, de DAF y de las apps de Onda 40 Music, que invitamos a que se descargue el pueblo de Meliana. Así es una realidad, hemos estado hablando con Tony, hemos estado hablando con Xavi, hay un gran trabajo detrás, hay un proyecto inmenso detrás, estáis realizando una labor de dar a conocer con actos como el de hoy, ¿no? No es nada fácil, ¿no? No, además que es una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros, yo por lo menos, mi principal nicho de negocio no ha sido el ser DJ, ha sido un hobby, pero sí que es verdad que ahora con la radio es sin ánimo de lucro. Es decir, estamos poniendo nuestro tiempo y a veces nuestro dinero para hacer disfrutar a la gente, y es lo que lleva. Y la gente lo agradece porque cada vez son más oyentes. En un año que vamos a hacer de emisión de la radio, los niveles de audiencia son muy buenos, la verdad, y es de agradecer. Así es. Javi, una cosa clara y directa, ¿no? Has dicho que empezaste por The Crews, diferentes pubs, ¿no? Sí. Pero ¿cuál fue la chispa a la cual te despertó, ¿no? Esta curiosidad por empezar a pinchar y el descubrir este mundo de lo que era ser DJ. Pues desde bien joven, cuando ibas al de fiesta, pues yo me quedaba embobado viendo los DJs y empecé con la tontería, hasta, como te he dicho antes, el amigo Soriano, que era como es, él decía, pon coche de choque, y ponía coche de choque, y ahí empecé. Y esto, ¿cómo te diría yo? Es un hobby, pero los oídos, es un hobby caro, los discos valen dinero, los equipos valen dinero, la gente luego, oye, ven a pinchar y que eres mi amigo. No, yo qué sé, todo tiene que tener su esfuerzo, porque también si no te das a valorar, no te das a valer, quiere decir que no vales, te infravaloras. Entonces yo creo que el trabajo de DJ es un trabajo duro y que, y aparte, siempre estamos cambiando de tema, no se puede hablar con nosotros. Así es. Es una realidad, hay que decirlo bien claro, ¿no? Sí. ¿Cómo descubriste a toda esta gente y empezaste a trabajar conjuntamente y empezar a ver que, como me han dicho, que después lo oirás en el montaje, de que también eres una máquina, que gente nueva con nueva savia, nuevos estilos? La radio, por ejemplo, a Tony lo conocí y a muchos de los compañeros en pandemia. Se hizo un grupo aquí en Valencia de Somos DJ y nos conocimos así. Cuando no podíamos pinchar, pues hacíamos directos desde Facebook, desde Twitch, desde Instagram, y nos conocimos así. Es más, hacíamos el fin de semana un tour de directos. Empezamos los viernes al domingo y cada hora era uno, y nos conocimos así. Tenemos un grupo de DJs y nació lo de la radio. A raíz de ahí, pues la verdad que están saliendo cosas, fiestas, eventos de fallas. Por ejemplo, en esta falla venimos en San Juan, a la cual invitamos a la gente el día 22 de junio, de 10 a 12 creo que es.
con regalos, sorpresas y demás. Y nada, y pronto seguramente vamos a hacer cosas en Meliana. Estamos ahí hablando para hacer cosas en Meliana en las próximas fallas. A ver si todo va bien y la radio hará algo. Si no, en octubre, para fallas seguramente. Ya te iremos informando también a ti. Así es. Sí, nos ha dicho Tony que hay proyectos ya a la vista, ya que están empezando a enhebrarse, a llevarse a cabo. Hay un trabajo detrás, como hemos dicho, pero como vemos, esto ha tomado vuelo y no tiene pinta de que tenga pronto que aterrizar. No tiene pinta. Yo creo que aquí lo más importante te pasa a ti seguro con la tele, que si no te apoyaran en casa, el apoyo de casa, que te aguantan, que tal, que lo sacrificas. Yo podía estar en el camping ahora con mi hija y estamos aquí. Es un sacrificio que también, yo lo que digo, mientras esté ocupado en esto, pues no pienso en otras cosas. Es un nivel, pues, que se va con la bici, que también me voy con la bici a veces, pero pues es esto. Y más, vas a pinchar y no es como, que sé, cuando tenías 20 años, que ibas y te bebías 10 cubatas, ahora vas y te bebes 2 fantas. Así es, así es. No es realidad, ¿no? Pero también hay que decirlo bien claro, cuando alguien está haciendo algo que le gusta, lo disfruta, aunque como decimos, ¿no? La sarna con gusto no pica, pero es una realidad, ¿no? Cuando se disfruta, no hay mayor recompensa que esa, ¿no? Yo sinceramente cuando estás pinchando y ves la gente bailar, te se pone la piel de gallina, te sube la adrenalina, que dices, ¡buah! Te pasan las horas. La semana pasada estuve 6 horas y acabé y ver el público como venía a felicitarte, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Bueno, pues Javi, muchas gracias, vamos a dejar disfrutar de la jornada y sobre todo, ¿qué te gustaría decir? Un mensaje para despedirte de todas y todos que nos estén viendo. Pues nada, como la tele es principalmente de Meliana y como sabes yo soy de Meliana desde que nací, 44 años, animo a la gente de Meliana que sintonice la 100.2, baja la aplicación de Onda 40 Music y que nada, que nos acompañen en la pista de baile, que pronto seguramente estaremos en Meliana. Y gracias a todos. Gracias a ti, Javi, buen trabajo que llevas. También. Venga. Ahí está la paellera, la cuinera. Y el cuiner, dos, cuinera y cuiner. Hola, ¿la disquera dónde está? ¿Sabes una cosa que veo? Dime. Mucha carne ahí. ¿Eh? Mucha carne ahí. Pues venga, falta ahí. Sí, la voy a pasar. Te la voy a pasar. ¿A que sí? Son más patas de ahí, ya está. Es que esta es muy grande.
Fins així, este xicot de reportatge, el reconeixement pues, a gent del poble que dedica a fer moltes diverses coses dins de lo que és la cultura, en este cas pues, un DJ com en tenim en el poble com és Javi Rey. Fins la propera, gent de casa.